el objetivo de estar el día de hoy aquí es pues para ver todo lo relacionado con el acoso escolar, que sabemos que es un problema social que hoy la verdad es que cada vez ha sido más y más y más grave. Mientras que por una parte hacemos cada vez más cosas para poder prevenirlo y atenderlo, la verdad es que cada vez también van en aumento las agresiones y son más fuertes. Por eso, el hecho de que hoy existamos como fundación, el hecho de que hoy estemos aquí, y me da mucho gusto que ustedes también estén preocupados por este tema para ver qué podemos hacer todos juntos. Entonces, quiero también aprovechar para presentarles a Isabel Portillo. Ella es psicóloga y tiene maestría en psicoterapia familiar también, y bueno, tiene ya 5 años colaborando en la fundación. Actualmente ella es coordinadora de programas psicoeducativos. Y también tenemos a Alma. Alma es coordinadora de todo el equipo de capacitación. Ella es la más antigua en la fundación. Ajá. Y tiene ya casi 7 años en la fundación. Y bueno, pues juntos hacemos un equipo que estamos cada día buscando, investigando y acercándonos a más personas para que nos den material que pueda servirle a quienes toman nuestros cursos. Entonces esperemos que todo el día de hoy sea de información, sobre todo muy útil para todos ustedes. Entonces quiero empezar por presentarles un poco de la fundación con este video institucional. El movimiento nace en el año 2010 para ayudar a erradicar el acoso escolar o bullying en los hogares y escuelas de la República Mexicana, Latinoamérica y la comunidad hispana de Estados Unidos a través de la promoción de valores y sana convivencia entre niños, niñas, jóvenes y adultos, generando así ambientes de paz entre las comunidades escolares. Fundación del movimiento surge de la inquietud de la familia Piquer, que siempre ha estado interesada y siempre ha estado motivada para ayudar a todas aquellas personas que son víctimas de bullying, pudiéramos decirlo. Desde entonces, y bajo el lema Respetar para mejor convivir, se han impactado a 2.7 millones de personas a través de más de 8.000 conferencias y 800 talleres de 8 horas cada uno, logrando que casi 50.000 profesionales de la educación cuenten ya con herramientas prácticas para prevenir y atender el acoso escolar. Nuestra fundación es referencia en los medios de comunicación para analizar casos de violencia escolar y generar propuestas que permitan erradicar el fenómeno en nuestros centros educativos. Además, hemos creado un diplomado en línea en prevención del acoso escolar, el primer curso en línea masivo y sin costo sobre ciberacoso para padres y maestros, publicado en la plataforma México X de la Secretaría de Educación Pública, un taller integral para atender el acoso escolar, certificaciones para escuelas, programas para preescolares y secciones de terapia grupales. Además, nuestra fundación ha creado alianzas con universidades para dar la oportunidad a más jóvenes estudiantes de que realicen su servicio social. En 2017, Fundación en Movimiento se unió a importantes instituciones internacionales para presentar el primer foro concierto Educación por la Paz, un evento sin precedentes que unió a conferencistas internacionales con artistas de talla mundial para lanzar un importante mensaje de unión y paz. Hoy en día, nuestro equipo de especialistas implementa nuevas estrategias de intervención para utilizar tecnologías como la realidad virtual en la concientización de alumnos sobre el acoso escolar. Fundación en Movimiento se esfuerza día con día para lograr que todos los estudiantes se desarrollen plenamente y libres de violencia, informando, orientando, vinculando y transformando a todos quienes intervienen en su entorno escolar. ¿Tienes dudas sobre el tema? ¿Sufres acoso escolar? ¿Conoces a alguien que lo vive? Confía en Fundación en Movimiento. Fundación en Movimiento agradece su confianza. Bueno, pues eso es un poco de las actividades que hacemos en la fundación, y
Bueno, antes de iniciar ya con el tema de lleno, me gustaría saber las expectativas que tienen ustedes sobre el taller el día de hoy. ¿Qué esperan? Para saber si estamos en la misma sintonía o aclararlo desde el inicio. ¿Cómo detectar cuando hay bullying? Muchas veces cuando están los maestros, están los profesores, no lo vamos a ver en la clase, no lo vamos a ver en el grupo. Eso normalmente se va a hacer en secreto o apartado. ¿Cómo detectamos cuando estamos siendo víctima de acoso? Dice aquí el maestro, ¿cómo detectar que un niño está siendo víctima de acoso o de bullying? Y para términos prácticos aquí con nosotros nos vamos a referir más hacia la parte de víctima o agresor, pero en la vida diaria, en la escuela y todo esto, no les llamamos así para no etiquetarlos, porque entonces ya estaríamos promoviendo que un niño ya se quedó con esa etiqueta de agresor o ya se quedó con esa etiqueta de víctima. Entonces lo llamamos como el generador de la agresión y el que recibe la agresión. Sí. A mí me gustaría también hablar también del tema qué pasa en la familia. Ese es uno. ¿Y qué hacemos contra el acoso escolar verbal? Aquel no te pego, pero te miro de alguna manera o hago actos que al otro le intimidan, pero no te pego. Claro, ok. Sí, lo vamos a tocar también acá. ¿Alguien más? Acá. Sí. Pues creo de manera integral desde la detección, la prevención y también, como decía Clarita atrás, o sea, que eso sobre la familia y cómo ayudar no nada más a la víctima, sino también al agresor y a sus familias. Claro. Sí, muy bien, porque es importante también mencionar a ambos, ¿no? De alguna manera los dos están sufriendo en casa algo que nos lleva a tener este rol en sociedad, que en este caso es en la escuela. Muy bien. Sí, por acá. Me parecería muy importante que pudiéramos aprender que muchas veces somos espectadores y no nos damos cuenta. O sea, no porque seamos el maestro, las cosas pasan lejos de nosotros. Muchas veces pasan frente a nosotros y no lo sabemos reconocer. Y de ahí empieza todo. Lo que nosotros damos por alto muchas veces termina siendo acoso sexual. Acoso escolar. Entonces, sí sería importante aprender a detectar las cosas que están pasando frente a nosotros y cuáles son esos como pequeños highlights que nos ayudarían a mejorar la situación. Claro que sí, sí, esto es bien importante. Muchas veces lo vamos a ver que el maestro lo que hace es como, muchas veces es por desconocimiento, no saber qué hacer ante tal situación. ¿Ali? A mí me gustaría saber las herramientas prácticas para poner en marcha en la escuela, en específico. Y no solamente en primaria, sino también desde kinder y más allá. Muy bien. Era lo mismo, acciones concretos, programas para preescolar, para prevenir y no nada más ya corregir después. Ayer hablábamos que cuando previenes antes de los 5 años, tienes mucho más posibilidades de solo estar planchando la vida de los niños. Por acá hay otra pregunta. Sí, vamos a tocar una parte de cómo trabajamos en preescolar. Les vamos a mostrar el material y por qué es importante prevenirlo desde temprana edad. A ver acá. A mí me gustaría saber si hay alguna forma, vamos a aprender, si podemos tener ciertos métodos de control que los que trabajamos con más profesores, por ejemplo, de forma semanal o quincenal, podemos revisar ciertas conductas para trabajar sobre casos específicos y así poder medir si está pasando o no algo. A mí me gustaría saber de algunas de las herramientas que he leído y que han dicho son la cero tolerancia. El simple hecho de poner la cero tolerancia, ya como tal la frase, es muy fuerte. ¿Hasta dónde esta cero tolerancia está dañando también este derecho de los niños y cómo podemos aplicar de una manera responsable los colegios la cero tolerancia? ¿O qué es esto de la cero tolerancia? Claro, sí es un tema muy, muy importante que definitivamente no se aplica en México.
En países nórdicos se ha casi erradicado al 100% el bullying o la violencia en las escuelas porque la misma sociedad no lo permite, hay cero tolerancia. En México, de alguna manera hemos normalizado la violencia y por eso lo permitimos. Dentro de los salones, dentro de las casas, en las escuelas, en la propia sociedad. Entonces ahí sí es un esfuerzo como sociedad definitivamente. ¿Alguien más? Sí. Nuestro rol como instituciones, si de veras eso de la cero tolerancia, como institución, ¿cuál debe ser tu rol responsable ante un caso que ya estás detectando? Ok, sí, lo vamos a ver en la parte legislativa. Y educativa, pedagógica también. Claro, sí. A mí me gustaría no solamente ver cómo manejar la parte del bullying de un par, de un niño con otro niño y yo soy un adulto, sino cómo intervenir cuando yo veo que un adulto está ocasionando un bullying a un menor. Ok. Sí, vamos a aclarar esa parte. Bueno, uno de los argumentos que más mis alumnos es que les da miedo acusar si lo están bulleando, porque le va después peor. Sí. O sea, que después ya no hay frene y, oye, me acusaste, o ya me molesto por X razón, me molesto porque me acusaste. Entonces, ¿cómo hacerle en el caso de que si los van a acusar, no intervenir demasiado para que no le cause cero de distancia? Sí, ahí es un papel muy importante de parte del maestro o del psicólogo o del director o de ese adulto al que se acerca el chico para tener la confianza y que sepa que no lo va como a delatar frente al otro, porque ha habido casos en los que desafortunadamente el chico confía en su maestro y sin darse cuenta o sin ser tan consciente, de pronto ya lo dijo el maestro y efectivamente provoca que le hagan después bullying. Entonces lo vamos a mencionar. ¿Alguien más? Bueno, pues esperamos cumplir a lo largo de todo el día con este tipo de expectativas que ustedes tienen para ver cómo podemos, cada uno desde nuestro rol, hacerlo mejor, sobre todo para el bienestar de los niños en la escuela y por ende para nosotros mismos. Bueno, entonces ya que tenemos esto, vamos a iniciar con una breve dinámica que los va a poner como activos. Entonces, ¿se ponen de pie, por favor? Bien, esta dinámica nos va a ayudar a ponernos activos, pero también a conectarnos nuestros hemisferios izquierdo y derecho. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: las letras en negro es el abecedario y las letras en rojo significa izquierda, derecha y la A significa ambas. Entonces, van ustedes a decir en voz alta las letras negras del abecedario, subiendo la mano que corresponde de acuerdo a la letra roja. ¿Sí? Entonces, pero va a ser rápido. Bueno, a ver, iniciamos. A, B, C, D, fíjense, a ver, veo a unos con la mano izquierda y a otros con la mano derecha y a otros, a ver, ok, yo se las voy a ir diciendo: A, B, ¿verdad? A ver, A, B, C, D, E, F, G, H, I. No, otra vez ya. Ok, a ver, iniciamos. Última, a ver si ya. Iniciamos. Ustedes díganlo fuerte el abecedario y vayan levantando la mano. 1, 2, 3. A, B, C, D, E,
Por ahí había unos más coordinados que otros, ¿verdad? Pero bueno, es parte de ir practicando. Entonces, pues vamos a iniciar. El día de ayer fue el Día Mundial contra el Bullying. ¿Sí supieron, verdad? Entonces, la Fundación está haciendo varias actividades a lo largo de todo el mes para conmemorar este día, para conmemorar en memoria de todas esas víctimas que han sido pues víctimas del acoso, del abuso de otros compañeros y que incluso pues saben que han llegado a quitarse la vida. Entonces hicimos un pequeño video para ilustrar de manera sencilla. Cuando hablamos de acoso escolar o bullying, es común escuchar o leer frases como empecemos por recordar que el acoso escolar es cualquier forma de actitud agresiva, intencionada y repetida que ocurre sin una razón clara, adoptada por uno o más estudiantes en contra de otro u otros. Es muy probable que desde el siglo XIX, cuando se tiene constancia de la creación de las escuelas de educación básica, muy similares a como las conocemos ahora, el acoso escolar se manifestara dentro de los recintos donde se recibía el conocimiento. Dichos conflictos entre alumnos eran reprimidos con llamadas de atención por parte de los maestros o ignorados por considerarse juegos de niños. Incluso, algunos maestros de aquellos tiempos acostumbraban castigar actos de indisciplina poniendo motes humillantes, aplicando castigos físicos y dejando en evidencia a los alumnos acusados. Y seguramente también las víctimas de violencia y acoso escolar durante esos tiempos vivieron un sufrimiento doble al no poder denunciarlo y no saber cómo se llamaba el tipo de agresión que recibían, ni mucho menos de qué forma podían superarlo. No fue sino hasta 1970 cuando Dan Olus, psicólogo noruego y especialista en temas de intimidación entre escolares, decidió llamar bullying al acoso realizado dentro del aula y por parte de un alumno en contra de otro. Por insignificante que parezca, el simple hecho de ponerle nombre mostró la gravedad del asunto y motivó a muchos especialistas a investigar de forma cercana este fenómeno, así como sus causas y consecuencias. Para 2013, el doctor Javier Milino, cofundador de la ONG internacional Bullying Sin Fronteras en Argentina, expuso la necesidad de elegir un día para conmemorar a las víctimas del acoso escolar. La propuesta fue aprobada por más de 3.000 ONGs en el mundo, siendo la propia Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, quien en 2013 declaró el 2 de mayo como el Día Mundial de la Lucha contra el Acoso Escolar, generando desde entonces conciencia y reconocimiento mundial. La definición de acoso escolar ha variado a lo largo del tiempo y en las diferentes culturas. Siempre ha hecho referencia a un tipo específico de conducta agresiva que realiza un alumno contra otro y cuya finalidad es atacar, herir o denigrar. Es por ello que en diciembre de 2017 la Real Academia Española incluyó el término acoso escolar, corrigiendo así las confusiones ocasionadas por el uso del anglicismo bullying, que se refiere a cualquier forma de intimidación o maltrato de manera general, quedando como definición oficial la siguiente. Acoso escolar es molestar de forma insistente a uno o varios alumnos con el fin de humillarlo ante los demás y que sucede dentro de la institución educativa. ¿Pero qué cifras existen en México en torno al acoso escolar? México es el primer lugar en casos de acoso escolar en educación básica, según estudios de la OCDE. 7 de cada 10 niños lo sufren en algún momento de su etapa escolar. 3 de cada 10 son generadores de violencia. 6 de cada 10 han presenciado acoso escolar sin hacer nada al respecto. Más del 80% de los casos no son reportados a las autoridades escolares. Y 60% de los niños y adolescentes que generan violencia en la escuela tendrán al menos un incidente delictivo en la edad adulta. Es por eso que Fundación El Movimiento hacia la Paz Escolar te invita a reflexionar sobre las consecuencias de este fenómeno. Nosotros trabajamos día a día para prevenir, tratar y erradicar el acoso escolar de las escuelas de la República Mexicana. Contamos con 8 años de experiencia y constante actualización, lo que nos ha llevado a posicionarnos como una fuente confiable de información. Además, podemos llevar a tu escuela conferencias, talleres, campañas y certificaciones que nos permiten atender de forma integral a la comunidad escolar, como alumnos, docentes y padres de familia.
Para Fundación En Movimiento, mayo es el mes contra el acoso escolar. Te invitamos a seguir nuestro contenido especial y te invitamos a unirte para que juntos generemos ambientes de paz escolar en las escuelas. Bueno, pues entonces con esto nos damos cuenta cómo a lo largo de ya pues varios años, desde el siglo pasado, empezamos con este problema en las escuelas, que ahora se le ha dado nombre, es cierto, sin embargo, la invitación es a reflexionar y qué hemos hecho como sociedad. Bueno, pues vamos a iniciar con el primer tema. Le dejo el micrófono a Alma. Hola, muy buenos días. Pues ya me presentó Reina, soy Alma y pues sí, soy la más viejita dentro de Fundación En Movimiento. 7 años ya llevo dentro de la organización. Y este primer tema que vamos a ver, que el video ya se nos adelantó un poquito en los datos estadísticos, es cómo el acoso escolar aquí en México empieza a surgir, cómo a través del tiempo también nosotros mismos hemos permitido que esto no se solucione. Entonces, pero también como hemos permitido que vaya creciendo, la parte más importante es que estamos muchas personas aquí reunidos, preocupados y ocupados en poder solucionar algo, en poder darle estos espacios de paz, no solamente a los infantes, sino también a nosotros. Ustedes que están frente a un grupo, si en el ambiente de su salón de clases se vive hostilidad, pues obviamente también ustedes no están felices en ese lugar. Si tú tienes un grupo de baile que estás encargado y hay una situación de acoso escolar que se está generando dentro de la escuela, obviamente no puedes estar tranquilo en ese ambiente porque hay hostilidad. Entonces, toda esta primera parte que vamos a estar trabajando, pues vamos a identificar todas estas preguntas o todas estas dudas que ustedes hicieron al principio y al finalizar vamos a ver cómo va nuestro camino. El bullying es un tema viejo pero actual. Y es así como decía el video. ¿Qué paradigmas tengo yo del acoso escolar? ¿A cuánta gente no hemos escuchado que nos dice, ay, eso es cosa de niños, que ellos lo solucionen? Ay, siempre ha existido. Ay, claro, el gobierno ahora te quiere meter el acoso escolar para tenernos controlados, manipular nuestras conciencias, ¿no? Vamos a ver desde qué paradigma estamos nosotros, qué percepción tenemos también nosotros del acoso escolar. Y entonces, para empezar, quiero invitarlos, que así como están formados en equipos de mesa, trabajemos estas 3 preguntas. Entonces les voy a dar 5 minutos para que así en su equipo que está trabajando o que están junto con otros compañeros respondan a estas 3 preguntas. ¿Qué tipos de bullying identificas? La otra es, ¿cuál es la diferencia entre acoso escolar y un conflicto escolar? Y la última que van a estar contestando, ¿quiénes participan en una situación de acoso escolar? Entonces les doy 5 minutitos para que puedan contestar estas 3 preguntas en equipos y de ahí avancemos a todo el contenido de contenidos. No me acuerdo.
que a lo largo de la ponencia ustedes vayan observando si el tema o el concepto que ustedes tenían se modificó o se sumó al contenido que nosotros también estamos dando, y al final podamos regresar nuevamente. Estamos atentos a este tema. Ok, vamos concluyendo sus preguntas, sus respuestas, por favor. Bueno, ¿listos? ¿Listas? Bueno, los que ya van terminando, por favor, guardamos silencio para que dejemos ya los que les faltan algunas cosas y podamos continuar. Muchas gracias. ¿Listo? Sí. Bueno, sí quiero invitarlos a que a lo largo de esta presentación y este contenido que vamos a estar viendo con ustedes, Isabel y yo, que vayan haciendo sus anotaciones para que al final podamos hacer una comparación y que esta expectativa que ustedes tenían al principio, que el contenido que nosotros vamos a estar compartiendo responda a estas preguntas y que nos demos cuenta que desde el lugar donde estamos cada uno, llámese maestro, llámese papá, llámese tío, podemos estar haciendo algo para prevenir el acoso escolar. ¿Me pasa la tarde? Y bueno, ¿cuál es el origen del acoso escolar? ¿Dónde nace? Ahorita el video ya se nos adelantó un poquito y ya nos fue dando la historia. ¿Ustedes sabían que la palabra bullying viene del siglo XVI, del vocablo holandés boy, que era amante, que nada tenía que ver con el tema de abuso? Entonces, fue utilizada por los señores feudales para referirse a sus mujeres, evolucionando este término a referirse a los fanfarrones que amenazaban a los débiles. Entonces, ya ahí comienza esta palabra de bully, de abusivo. Ya en el siglo XIX, con Tom Brown, hace un personaje de bully en su obra School Days, que robaba los boletos de la lotería y de esta manera también se burlaba de sus compañeros de clase. Ya desde este siglo empezaba a denotar estos bullies. Ya como si la palabra de bullying en el término de abusivo, en el término de humillar al otro, de denigrar al otro. Y bueno, ya como tal, el término de bullying asociado al tema de acoso escolar fue Dan Nowels, que empezó sus investigaciones desde 1970 y en 1978 con su libro Convivencia Escolar, traducido al español, lo define como los tratos crueles de los que eran víctimas algunos niños en las escuelas. Esa es la definición literal del concepto de acoso escolar. Así se define. Y solamente entran los compañeros pares, los mismos que están en el mismo salón de clases. De repente, como sociedad, empezamos a ocupar el término de ¡ay, es bullying! Y jajaja, y nos reímos. Cada vez que ocupamos este término fuera del contexto donde está surgiendo y donde se está hiriendo a las personas, nosotros mismos estamos fomentando esa violencia. Estamos minimizando la problemática, estamos haciendo que la estadística cada vez vaya en incremento. En varias lenguas no existe una traducción literal, por lo que se ha tomado la palabra bullying para describirse este fenómeno social.
el vocablo, la palabra bullying, todo el mundo la entiende como esta parte de burlarse del otro, de agredir al otro. Y bueno, ¿qué es el acoso escolar? Para Fundación en Movimiento, a lo largo de estos 7 o 8 años que hemos tenido como experiencia en temas de acoso escolar, lo referimos a todas las conductas agresivas que son intencionadas y repetidas, y hay un desequilibrio de fuerzas dirigidas a un alumno, y ocurren sin una razón clara, sin una razón en específica. Surge a partir de esta interacción que se empieza a dar entre los grupos. Vamos a ver qué es de esa interacción o cuál es la ecuación que se está llevando mal para que la interacción entre los mismos alumnos termine en incidencias de acoso escolar. En Fundación en Movimiento lo definimos a través de la regla de las 13, para ponerlo concreto, que los alumnos lo puedan identificar fácilmente. La regla de las 13 se manifiesta de la siguiente manera: debe ser constante. Nosotros ponemos una regla que es 2 veces a la semana durante 2 semanas. Ya estamos hablando de una incidencia de acoso escolar. Ojo, de repente podemos observar que hay un alumno que molesta a otros compañeros, que no es constante contra la misma persona. Ahí ya estamos teniendo un problema de conducta del alumno, un problema específicamente con él, pero esta acción que él está repitiendo contra los alumnos no es considerado un agresivo. Contra alguien que yo estoy observando que es a esa persona a la que molestan continuamente, y sobre todo que tiene la intención de causarle un daño y minimizar a la otra persona. Ojo aquí, tanto como papás, como maestros, como adultos, cuando el alumno o el hijo te dice: ay ma, pero lo hice sin querer, ay mis, o sea, estábamos jugando, no pasa nada. No. Hay que dialogar con ellos, entablar una conexión directa en la comunicación para ver el mensaje que hay detrás de ese no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa cuando tú llegas y separas a unos alumnos y dicen: oye, así no te lleves, oye, te estás lastimando? ¿Qué te dicen? Estamos jugando. Y entonces, de alguna otra manera, aprendimos, y como dijo Reina al principio, que la violencia se va normalizando. Es un juego. Y sinceramente la violencia no es ningún juego. Cuando tú te sientes herido, lastimado por un acto que el otro te está haciendo, es una manera de abusar y de violentarte. Entonces, en esos pequeños actos de ay, mis, no pasa nada, es cuando el adulto tiene que intervenir y mostrarle que sí pasa algo, que a cada acción que el niño está haciendo tiene una reacción, llámese en el ambiente o a la persona que está dirigiendo la agresión. Aquí yo quisiera hacer hincapié en algo muy importante que luego como maestros, como papás, inclusive como adultos, se queda mucho que si es un alumno que está molestando a muchos, entonces viene un papá, se enoja y nos dice: es que ese niño es un buleador. Entonces Alma ya lo decía específicamente, aquí es dirigidas hacia un alumno en especial. ¿Y por qué queremos hacer referencia a esto? Porque el daño psicológico causado a ese alumno es muy, muy grave. Si tienen a un niño que está molestando a todos, pero en sí no ven que molesta a uno en específico, que se engancha con él, que lo maltrata, que lo excluye y todo, entonces es un niño que no tiene control, que no tiene límites, que tiene otros tipos de problemas, pero eso no se le puede estar llamando bullying. Por eso queremos hacer muy, muy claro esto, porque ahorita van a ver las consecuencias graves de esta problemática, ¿no? Y bueno, ya la primera pregunta que ustedes contestaban: ¿cuál es la diferencia entre un conflicto escolar y lo que es acoso escolar? Cuando ustedes participan con los padres de familia, y como este ejemplo que decía Isabel, llegan y te dicen: es que a mi hijo le están haciendo bullying en la escuela, es que este niño le hace bullying a mi hijo. Entonces aquí lo importante que vamos a distinguir, la diferencia entre un conflicto escolar. Muchos en esta parte de grupos existe conflicto, es una parte de estar en un grupo, pero el conflicto se tiene que resolver de manera inmediata para que no llegue a incidir en casos de acoso escolar. Entonces vamos a ver ahorita la diferencia entre estos dos. Pero antes de iniciar, me gustaría saber de algunos de los equipos qué contestaron, qué es conflicto escolar y qué es acoso escolar. A ver, por ahí dejan salir muy efusivamente la mano. El acoso
Tiene que ser repetitivo, directo, intencional y constante, consciente. Y el conflicto es momentáneo y es como sin planear, simplemente sucede y se resuelve y ya. ¿Quiere agarrar por allá? El conflicto tiene una razón específica de ser. El conflicto surge por algo específico, por algún desacuerdo o alguna molestia específica. Y el acoso no. Okay. ¿Alguien más que nos quiera apoyar con la definición de conflicto y acoso? ¿Ya dijeron todo? ¿Sí? Bueno. ¿Quieren decir algo? Bueno, nosotros pusimos igual que el conflicto es una situación aislada entre dos alumnos y no sucede de manera repetitiva, y el acoso es algo que sucede cuando hay diferencia de fuerzas, que es de manera constante y dirigidos hacia una persona y entre pares. Y entonces, ¿cómo creen que se origina el acoso escolar? ¿Tienen alguna relación, conflicto con acoso escolar? ¿Son cosas diferentes? ¿Cómo ya por allá? Yo pienso que el conflicto escolar no atendido y no atacado a tiempos se puede convertir o se va a convertir en un acoso. No sé si todos alcanzaron a escuchar lo que decía, pero si no se los voy a repetir, que dice que un conflicto escolar no atendido adecuadamente puede desarrollarse o puede evolucionar a un acoso escolar. Veo que a veces dicen que sí, ahorita justamente vamos a ver si es así o si no es así. Entonces, ya lo decían, el conflicto escolar es un problema entre dos partes. ¿Cómo surge? Porque hay un desacuerdo en ideas, pensamientos, necesidades, valores, hay un desacuerdo en algo específico como eso, que genera un malestar en ambas partes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este conflicto? Pueden, como maestros, a ver, que me quitó la goma, a ver qué pasó, se pueden sentar los dos alumnos, platicar, ver qué es lo que sucedió con ambas partes, le regresan la goma, si ambas partes están bien, que se resolvió adecuadamente, pues hasta ahí se queda el conflicto. ¿Qué pasa si entonces no se hace caso a este conflicto que puede estar sucediendo en las escuelas? Porque como sociedad los conflictos van a existir. No vamos a poder no tener conflictos en ningún estrato social. Entonces, ¿qué pasa si no se resuelve adecuadamente? Que este puede progresar e ir aumentando la problemática y en algunos casos recurrir a la violencia. O sea, el bullying no nada más es que surge ya un día porque sí, y ya algo pasó antes que no nos dimos cuenta, que fue una minimización de algo de, ay, es que es cosa de niños, ay, es que así se llevan, ay, es que así es él, ay, es que pobrecito, algo pasó en casa. Cuando omitimos un conflicto escolar y no se resuelve adecuadamente como adultos responsables que somos a cargo de niños, entonces se puede volver en acoso escolar. ¿Cómo puede volverse en acoso escolar? Ya lo decían ahí muy puntualmente, que son todas las actitudes agresivas que se manifiestan para lastimar a otra persona. Hay desacuerdos en distintas cosas, pero sobre todo hay algo muy específico que tiene la diferencia entre conflicto escolar y acoso escolar. El acoso escolar tiene que ver con violencia, y en violencia sabemos que puede haber, o no, más bien, no es que pueda haber, siempre hay uno que tiene más poder. ¿En qué aspecto? En el que sea no solamente físicamente, sino económicamente, psicológicamente, en distintos aspectos puede haber una diferencia de poder. Y eso es algo muy claro que todos tenemos que tener en cuenta. ¿Qué se refiere con violencia escolar o acoso escolar? Hay una diferencia de poder. Uno puede más que el otro porque se siente más que el otro en distintas formas. Puede haber o no, ojo aquí muy importante, puede haber o no un daño físico y puede haber daño psicoemocional severo. Y aquí quiero aclarar esta parte de puede o no haber un daño físico, porque muchas veces no es el pegar, no es nada más el molestar, el jalar, el pellizcar, el te empujo, el te azoto. Puede haber otras formas que se manifiesta el acoso escolar que no se ven a simple vista y que no dejan una marca física en los niños, sino la marca que se deja
es emocional, y si no se atiende adecuadamente, ahorita lo vamos a ver, puede llegar a ser un problema muy severo, no solamente en la edad de infantil y adolescente, sino también en la edad adulta. Por allá creo que tenía una duda. Sí, ¿qué sucede cuando, por el contrario, es una sola persona la que recibe las agresiones de múltiples compañeros? Aquí justamente tenemos que ver esta parte importante de que algo pasó antes. ¿Qué pasó con ese niño? ¿Qué pasó con ese estudiante antes y con todos los demás? Porque aquí específicamente alguien, a lo mejor, y ahorita vamos a ver las características de los distintos roles que hay en el acoso escolar, pero siempre hay algo muy específico. A lo mejor si hay uno o varios, es un grupito de niños que están justamente molestando a uno en especial. Entonces sí se le puede estar llamando ahí acoso escolar. Pero siempre hay que ver, que ahorita lo vamos a ver en los roles, ya se me adelantó un poco, pero ahorita lo vamos a ver, esa parte específica de quiénes son los actores y por qué existen esos actores, cómo surgieron y todo eso, ¿no? Entonces no sé si les quedó claro la diferencia y la importancia de resolver el conflicto escolar al acoso escolar. Claro, hay ocasiones en las que sí puede haber un adulto presente que puede estar viendo ya, cálmense, ya, no pasa nada, porque puede estar haciendo muchas cosas, pero sí, claro, el conflicto escolar, como lo vieron ahí, es algo que pasa, exactamente, y un mediador siempre va a ayudar a resolver este conflicto escolar. Porque ahorita vamos justamente a definir esta parte, que el acoso escolar es entre pares. Entre pares, ¿qué queremos decir? Que es entre alumnos ya sea de secundaria, prepa, de preescolar, bueno, ahorita vamos a ver esa parte de preescolar, pero entre pares. Ojo, un maestro, lo que sí puede hacer, que ya después lo vamos a ver adelante con la parte de legislación, es propiciar el bullying, o eso se le llama abuso de poder. Entonces, ojo con estas dos cosas. Puede propiciar el bullying con acciones, con actitudes, con palabras, con distintas formas. Uno a veces no se pone a darse cuenta de lo que está pasando con lo que yo estoy diciendo y con lo que yo estoy haciendo, si lo estoy excluyendo, si le estoy poniendo una etiqueta, si ya le hablé, si no le hablé, si ya le dije, si no le dije. Y es muy importante hacer esa diferencia, porque de verdad ustedes tienen que poder diferenciar esto y sobre todo hacer una gran diferencia en que un maestro, un adulto, ese se le llama violencia, si estamos hablando de otra área, violencia intrafamiliar, etcétera. Si estamos hablando dentro de la escuela, es un abuso de poder, un abuso de autoridad, y además de eso puede propiciar a que se origine el bullying entre los alumnos. Aún se tenga un patrón igual que el del acoso escolar. Sí, porque justamente es que tenemos que ser muy, muy claros en esta parte. El bullying se da entre alumnos, entre pares, un maestro, un adulto. Lo que debería de hacer, uno es no violentar a un menor, dos, no abusar de su poder porque está a cargo de menores. Si ya lo está haciendo, si ya lo está propiciando, pues realmente se pueden hacer distintas cosas, que lo vamos a ver más adelante, pero sí es muy claro hacer esta especificación. ¿Por qué? Porque si no, entonces, cuando realmente pasa este acoso escolar, bullying entre niños, entre pares, pues entonces lo estamos minimizando porque no fue un adulto, porque entonces no pasa nada, porque es algo entre niños, y no. No sé si quieres agregar algo. Sí, aquí radica en este poder que tiene el maestro. Hay muchas variables que empiezan a generar que el mismo maestro frente al grupo empiece esta hostilidad. Entonces, para poder nosotros resolver esa situación de acoso escolar, se tiene que resolver entre pares. El adulto es el responsable, como decía Isabel, de resolver esas incidencias, ¿no? De repente empezamos a generalizar el bullying sin darnos cuenta que solamente es entre pares. Cuando ya hay
como una diferencia en las edades, como es un adulto que ya tiene otro nivel de conciencia, ya no es un tema de abuso. Y podemos estar entrando en términos de violencia escolar, que es muy diferente a hablar de acoso escolar. Violencia escolar ya vemos situación ambiental fuera de la escuela, cómo está el ambiente entre los mismos maestros, cómo está el ambiente entre padres y maestros, y ahí podemos estar hablando de violencia escolar. Pero en términos específicos de acoso escolar, sí es entre pares, es entre los mismos alumnos. Se le llama abuso o acoso cuando es de los alumnos hacia el maestro. Creo que también pasa eso. O sea, no solamente es el abuso de autoridad de los maestros a los alumnos, también creo que pasa al revés. Creo que a veces el salón se pone de acuerdo o les... Claro. ¿Qué es lo que estamos viviendo eso? Que podríamos decir que estamos en una pérdida de esa figura de autoridad, ¿no? Donde el alumno ya no respeta al maestro. Nosotros sí creemos fielmente que cuando los conflictos escolares, cuando tú tienes una diferencia con el otro y no la resuelves adecuadamente, cuando como maestro no te sientes apoyado por dirección o por los mismos papás, se empiezan a generar estos conflictos y surgen estas incidencias. No, ¿qué hago si el alumno no me hace caso? Pero yo sé que alguien más lo está molestando, pero de los 20 alumnos que yo tengo, 15 han escuchado que el maestro está loco y que pues, no le hagas caso, no pasa nada. ¿Cómo un maestro va a poner su límite claro? ¿Cómo va a poner su figura de autoridad ahí? Entonces están estos salones que parecen campos de batalla, donde el alumno no respeta al maestro y por ende el maestro le cuesta trabajo, vamos a poner así, poner reglas de disciplina dentro del mismo salón de clases, reglas de convivencia donde todos se respeten. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso desde nuestro programa de prevención del acoso escolar, que es respetar para mejor convivir. Y ahí nace todo, ¿no? Cuando tú como adulto respetas a ese infante y tú como infante sabes respetar al adulto que está a cargo de ti en cualquier lugar. Sí. Hubo dos detalles que comentaron, no sé si me quedan muy claro. Uno de ellos que dijiste que es alumnos de la misma clase. Se llama bullying también cuando es un grupo de niños de segundo de secundaria contra un niño de primero. Sí, o sea, no dentro de la misma clase. No, perdón, pero sí que son mismos alumnos, que pertenecen a alumno contra alumno. Alumno contra alumno. Sí, es Ahora también dijeron, también. Dijeron también que es dentro de la escuela. Generalmente un niño que está siendo víctima, si va al centro comercial y se encuentran los niños, pues lo van a molestar también fuera. Claro, se empieza en la escuela, pero se puede dar afuera. Entonces el niño puede decir, perdón, no sea un abuso sexual porque yo lo molesté en el centro comercial y no en la escuela. Claro, eso no, pero tiene un origen, o sea, todo, y hasta inclusive eso que estaban diciendo, de que si los alumnos tienen límites o no tienen límites, que si molestan o no molestan a los profesores, todo tiene un origen que ahorita los vamos a ir estando viendo, pero es importante que sepan diferenciar esto de qué sí es bullying, qué no es, qué es acoso escolar, qué es conflicto escolar, violencia entre maestro, alumno y al revés. Entonces sí es importante que tengan esto muy, muy claro, para que posteriormente ustedes, con el conocimiento adecuado, puedan decir con las bases y con sustento de esto sí es bullying, esto no es bullying, esto se le llama acoso escolar, esto se le llama violencia escolar, pero sí que tengan bases suficientes de poderlas decir, no nada más porque sí, ¿no? Entonces veo muchas manos alzadas, entonces, a ver, sí, vamos a una última, las demás les pido un gran favor. Las dudas que tengan, anótenlas para que podamos seguir continuando y recorridito todo esto y al final créanme que todas las preguntas que tengan se las vamos a ir respondiendo. Sí, más que una duda es una preocupación. Hay algunos autores como Mariana Villa, ¿no? Hay otros que han investigado muchos estos asuntos de agresión y violencia. No sé qué tan provechoso puede hacer una categorización tan precisa de violencia, en fin, creo que yo tengo algunos conflictos con el término porque he escuchado a niños decir incluso estoy enfermo de bullying, por eso le pego a los otros. Se va volviendo absurdo utilizar palabras que no tienen mucho sentido en la cotidianidad. Creo que el lenguaje expresa mucho de lo que estamos pensando. Yo haría más bien una diferenciación clara entre agresión y violencia, y diría que ahí la violencia es intencionada, busca
deliberadamente hacer daño y causar un daño físico, psicológico, como sea, pero causar un daño a fin de cuentas. Y la agresión es una dinámica que busca regular la conducta de los otros. En todas las especies sociales hay conductas agresivas que no buscan dañar, sino regular la conducta del otro. Y la violencia siempre busca dañar, sea entre pares, sea hacia los mayores, o sea de los mayores a los menores. Desde luego que hay un impacto distinto si es de un adulto a un niño que si es entre pares. No creo que haga falta pues categorizar con tanta precisión. La violencia es violencia a fin de cuentas, y creo que sería muy fructífero entender los mecanismos precisos para frenar la violencia, pero también para diferenciarla de las conductas que buscan regular algo que al grupo no le conviene y está haciendo algún niño o algún elemento. Claro, así es, muchas gracias. Y especificar además de eso, que la agresión se utiliza para defenderte de algo que te está pasando. Un niño, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, que le están violentando y por alguna razón no puede hablar, no puede decirlo ni nada, y de repente vemos ese alumno que tanta fuerza hizo algo para defenderse agresivamente, no violento, porque fue algo de ya basta, déjame en paz. Entonces es ahí cuando normalmente uno ya ve qué pasó, si fue él, fue quién. Entonces es importante también definir estos roles de cada uno de lo que ocupa en el acoso escolar. Y ya para cerrar esto que comentabas tú de la diferencia entre agresión y violencia, la violencia es aprendida, y como es aprendida tenemos el poder de resignificar todo lo aprendido. Y podemos aprender a llevarnos de una manera diferente y convivir de una manera más sana. Y entonces ya en tema de conflicto escolar en nuestra República Mexicana, fue en el año de 2007 que se comenzó a hablar de esta problemática. Tiene muy poco tiempo que se empezó a investigar sobre las incidencias en tema de acoso escolar, y sobre todo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación fue quien hizo la descripción de violencia escolar. Ya en febrero de 2007 también se presentó el programa denominado Escuela Segura. El objetivo de este programa de Escuela Segura es intervenir en espacios y empezar a multiplicar espacios de convivencia escolar armónica. No se situaba en el problema de acoso escolar, sino se situaba en la programación de espacios de paz. Lo que querían aquí no era atacar como el problema, sino empezar a enseñar a los alumnos una sana convivencia dentro de las mismas instituciones.